Ríos del Perú, la imagen nos muestra al río Rímac en plena pandemia, de aguas cristalinas, ¿ya? Vamos a comenzar con características generales, ¿no? Hay una pregunta aquí que nos dice, ¿cuántos ríos tenemos en nuestro territorio? ¿Ya? Considerando que hay países que no tienen muchos ríos, ¿no? Somos un país muy beneficiado en ese aspecto, ¿ya? La importancia de los ríos en el territorio tiene varias cosas del simple hecho de repente de generar energía eléctrica para la agricultura, abastecer de agua potable a la población, para la industria ganadera y para toda la industria de manera general, ¿no? Las industrias por lo general van a utilizar este elemento vital, ¿sí? Entonces, ¿cuántos ríos tenemos en el territorio? ¿Ya? Nos dice que tenemos 107 cuencas hidrográficas y 159 unidades hidrográficas. ¿Cómo debería entender este concepto? Vamos a explicarlo facilito por aquí, ¿ya? Si yo tengo la cordillera de los Andes en el territorio peruano, ¿ya? Ahí está la imponencia de la cordillera de los Andes, ¿sí? Claramente la región costeña, la región andina o sierra y la región amazónica, ¿no? De la selva. Los ríos justamente nacen en las partes altoandinas y empiezan a descender para dirigirse hacia la costa peruana y finalmente desembocar, ¿no? Ahí están, así se van formando los ríos. Muchos de ellos se juntan para poder formar un río principal y al final, por aquí, desembocar en todo el extenso mar peruano. ¿Sí? Ahí están. ¿Correcto? Ahora, profe, si nosotros consideramos la información que nos acaban de brindar, que nos dicen que en nuestro territorio hay 107 cuencas, pero una gran mayor cantidad de unidades hidrográficas, ¿a qué se refiere con eso? Si tú observas la cuenca, vamos a ponerle nombre a cada río. Este río va a ser el río A, un río B y río C. Y por aquí tendríamos el río D que se ha formado a partir de la confluencia de estos ríos, ¿ya? El río principal es este de aquí, ¿ya? Este es el río principal, ¿correcto? Entonces, cuando a mí me menciona la palabra cuenca, ¿ya? La cuenca es toda el área geográfica por donde se desplaza el río. El nombre de la cuenca, por lo general, lo tiene el río principal. Si el río se llama D, la cuenca, por lo general, se llamará cuenca D. ¿Ya? Entonces, ahí únicamente están considerando al río principal. Cuando me dicen que en nuestro territorio existen 107 cuencas hidrográficas, están considerando únicamente a los ríos principales. Los ríos secundarios no los contabilizan. Pero en este otro dato nos dice 159 unidades hidrográficas. Cuando me hablan de unidades hidrográficas, ahí sí contabilizan a todos los ríos, incluso los secundarios. El río ABC estaría dentro de esta cantidad. No sé si me dejo entender, joven. Jóvenes, ¿se entiende cuando me dicen cuencas hidrográficas e unidades hidrográficas? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. En cuanto a cuencas, solamente establecen al río principal y en las unidades consideran a todos los ríos, incluso los secundarios. ¿Correcto? Ya está. Es bastante, bueno, tener 159 ríos, eso es bastante. Mira, aquí tenemos un mapa incluso, ¿no?, del territorio nacional y claramente diferenciado por la separación de las 3 regiones hidrográficas. Esta región hidrográfica de color amarillo se refiere a la vertiente del Pacífico, en donde todos los ríos, mira, que nacen en las partes altas, al final terminan por desembocar en el Océano Pacífico. Río Coña, por aquí otro río, el río Pisco, río por acá, que al final deposita sus aguas en el Océano Pacífico, ¿ya? Por eso le llaman justamente vertiente del Pacífico, porque van a vertir sus aguas en dicho océano, de ahí la palabra de vertiente. Dentro de esta vertiente encontramos 62 ríos, ¿ya? 62 ríos, ¿sí? Y todo el espacio está representando el 21% del territorio nacional. Ojo que sería la vertiente donde nos ubicamos nosotros, ¿no? Y ahí necesariamente tiene que estar el RIMAC, creo dejarme entender.
¿sí? Ahora, lo de verde, profe, ahí tienes una imagen de uno de los ríos, que es justamente el río Rímac. Mira, ahí está. Lo de verde vendría a ser la vertiente del Atlántico, o le puedes llamar también cuenca del Amazonas, ¿sí? Vertiente del Atlántico o cuenca del Amazonas viene a ser lo mismo. Aquí encontramos 84 ríos, ¿sí? Y todo ese espacio representa el 74% del territorio nacional. Se sobreentiende que de las 3 regiones hidrográficas que vamos a mencionar, esta es la más grande, ¿no? La vertiente del Atlántico o cuenca del Amazonas. Ahí tienes un ejemplo de un río, viene a ser el río Cayali, mira, con sus cursos meándricos, ¿ya? Y la región que está de marrón viene a ser la hoya del Titicaca. ¿Por qué lo denominan de esa manera? La palabra hoya con H e Y significa espacio cerrado. Y ese espacio cerrado va a estar determinado por 2 cordilleras en este caso, ¿sí? La cordillera, en este caso Carabaya, que te estoy indicando con el cursor, y la cordillera volcánica. Y que al ser un espacio cerrado, va a presentar un colector común, que es el lago Titicaca, ¿no? El lago Titicaca recepciona todos los ríos de esta vertiente, ¿sí? Hay 13 ríos que representan el 5% del territorio nacional, ¿sí? Conclusión, tenemos 3 regiones hidrográficas, la vertiente del Pacífico, o yo le puedo llamar ríos de la costa, la vertiente del Atlántico o cuenca del Amazonas o ríos amazónicos, y finalmente la hoya del Titicaca, que también le podría llamar ríos andinos, ¿sí? No creo que sea complicado hasta aquí, ¿ya? Ahí tienes una imagen del río Ramis, ¿no? Que pertenece justamente a este sector, ¿no? A la hoya del Titicaca. Claramente hay un contraste, ¿no? Cada río va a presentar características totalmente distintas, ¿no? Mientras uno desemboca en el mar, el otro se caracteriza por el verdor que presenta, por la ubicación donde se encuentra, ¿no? Y el otro, que no tiene salida al mar, ¿no? Rodeado básicamente de cordilleras y montañas, ¿sí? Ya está. Hay una subcuenca, ¿ya? Que va a ser denominada Madre de Dios. Te la voy a resaltar por aquí, mira. Esta es la subcuenca del Madre de Dios. Como está dentro de la cuenca del Amazonas, por eso le llaman subcuenca, ¿no? ¿Ya? Pero no nos hagamos problemas. Esta subcuenca del Madre de Dios va a tener las mismas características que la cuenca del Amazonas, ¿ya? Por estar dentro de la cuenca, justamente. Las características van a ser las mismas, ¿correcto? Subcuenca del Madre de Dios que está dentro de la cuenca del Amazonas. ¿Ya? Eso que quede claro. Bien. Ahí está, ¿no? El ente rector y máxima autoridad del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos es el ANA, la Autoridad Nacional del Agua, ¿ya? Que se encarga de la gestión de todos los recursos hídricos, ¿no? Ríos, lagos, lagunas, por ahí. Sí, viene a ser la Autoridad Nacional del Agua. Viene a ser la institución encargada justamente de dicha gestión. Ahí está. ¿Alguna pregunta para mí, jóvenes? Hemos manejado características generales. ¿Alguna duda por aquí? ¿Vamos bien? ¿Jóvenes están vivos? Todo bien, profe. Ya está. Muy bien, avancé, ¿ya? Este cuadrito sí va a ser determinante, ¿ya? El cuadrito nos va a permitir comparar características y ya luego se viene la parte datera, ¿no? Sí, pero esto es lo importante. Han habido muchas preguntas de examen justamente de este cuadrito, ¿ya? Sí, de eso justamente nos vamos a encargar. Este cuadro de por sí ya tiene la pulpita porque es el resumen de todo el tema prácticamente. Y ahí lo otro vamos a ir sectorizando, seleccionando, resaltando, ¿ya? Río del Perú, vertiente del Pacífico, cuenca del Amazonas, hoya del Titicaca. Características, ¿ya? Es un vocabulario geográfico del tema río, ¿no? O sea, qué cosa es caudal, qué cosa es régimen, qué es torrente. Para yo poder establecer las características de cada cuenca tengo que saber, ¿no? El concepto de cada uno de ellos, ¿no? El origen de por sí, pues es la naciente del río. Los ríos en el Perú, por lo general, nacen en las partes altas. Sí, nacen en las partes altoandinas. Cuando me hablan del curso, por ejemplo, el curso viene a ser la longitud, el recorrido, ¿sí? Yo voy a establecer 2 términos cuando me hablen de curso. Hay cursos cortos y hay cursos largos. Suponte que esta sea la cuenca, mira.
Si la cuenca es pequeña, ¿no?, por deducción, ese río va a tener recorrido corto. Ahora, si que la cuenca es muy amplia, extensa, por simple deducción, ese río no va a ser corto, bueno, van a ser ríos muy largos. ¿Me dejo entender? El tamaño de la cuenca va a determinar justamente su longitud, ¿ya? Entonces, por aquí, cuando hablamos de curso, hablamos de longitud. ¿Qué cosa es el caudal, prof? El caudal no es más que la cantidad, ¿ya? Es la cantidad o volumen de agua. A ti te hablan de caudal, se refieren a la cantidad de agua, ¿sí? Ese río es caudaloso. Tienes que entender que ese río tiene mucha cantidad de agua. Ese río no es caudaloso, no tiene cantidad de agua, no tiene volumen de agua. A eso se refiere con caudal, ¿sí? Si caudal es la cantidad o volumen de agua, ¿qué cosa es el régimen, profe? El régimen es la variación del caudal. Profe, usted nos ha mostrado una imagen al inicio del río Rímac, ¿no? Estaba bastante cargado, ¿sí? Te comento que en aquellas épocas, si nosotros consideramos el inicio de la estación de verano, es porque empieza a llover en la sierra, ¿no? Y eso va a permitir incrementar mucho el caudal. Pero en el resto del año, como por ejemplo en estas épocas ahora, que estamos a puertas del invierno, ese río parece prácticamente una sequía, ¿no? Porque su caudal disminuye, ¿ya? Hay ríos, en conclusión, que su caudal va a disminuir y va a aumentar. Va a disminuir, va a aumentar, va a disminuir y va a aumentar. ¿Cómo le voy a llamar ese régimen? Irregular. Como también hay ríos en el territorio peruano que ese caudal lo mantienen constante durante gran parte del año. Entonces, como no sufren variaciones, yo le voy a llamar régimen regular. Conclusión: cuando un río es considerado irregular, cuando su caudal varía, y cuando un río es considerado regular, cuando su caudal se mantiene constante. Bueno, ¿sí? Profe, ¿qué cosa viene a ser el torrente? El torrente es la fuerza que tiene el río. Eso va a depender muchas veces de la pendiente, ¿ya? Para explicarlo con más detalle, yo tengo una pendiente, fíjate por aquí, obviamente que ese río por la pendiente va a tener mucha fuerza, mira. Este río va a ser torrentoso, ¿sí? En cambio, si es que la pendiente no es muy pronunciada, que digamos, ese río, ¿cómo se va a desplazar? Sin fuerza, pues, ¿no? Lento, ¿sí? El torrente depende de la pendiente. Claro, el río Santa es torrentoso. Todos los ríos, o la gran mayoría de ríos de la costa, son torrentosos, ¿ya? Porque provienen de la parte altoandina, ¿no? Y cuando empiezan a descender, vienen con mucha fuerza. Y si tú consideras que la costa es una franja estrecha, ¿sí?, ese río tiene mucho torrente. Por eso que en todas las costas, por lo general en todos los ríos de la costa, uno se puede dar el lujo de practicar canotaje, porque son ríos que tienen mucha fuerza debido a la pendiente, ¿sí? Ahí está, ¿ya? Muy bien, muy bien. Profe, la navegabilidad se le considera a un río navegable cuando en ese río se practica comercio. Pero, profe, yo puedo navegar, por ende navegable. No es así. Para que se considere navegable a un río, ahí se tiene que practicar comercio. Oye, y si yo voy a practicar comercio, las embarcaciones que voy a colocar ahí son embarcaciones grandes, ¿sí? Entonces, de eso depende la navegabilidad, de que se pueda practicar el comercio, ¿ya? Profe, la cuenca, ¿ya?, es el área geográfica. La cuenca es el área geográfica por donde se desplaza, ¿sí?, las aguas de un río, del río principal y los ríos secundarios, para hacerlo más entendible. Bien. Todo esto es la cuenca. Suponte que todo eso es la cuenca. Por aquí viene el río de las partes altas y logra salir al mar. Y logra salir al mar. Si es que el río logra salir al mar, a esa cuenca la voy a llamar exorreica, porque ha salido al mar, ¿correcto? Porque ha salido al mar.
¿ya? Ahora, si ese río, en todo su recorrido, ¿ya? En todo su recorrido, no logra desembocar en el mar, si no se podría quedar dentro del continente en un lago, por ejemplo, a ese río ya no le voy a llamar exo, le voy a llamar endorreico. Endo, dentro, parte interna. ¿Ya? Ahora, va a pasar muchas veces que el río tiene tan poquísimo caudal que se logra filtrar, que se logra evaporar. O sea, no logra terminar su recorrido. A ese río le voy a llamar río arreico o cuenca arreica. ¿Sí? Conclusión. Exorreica es la cuenca cuando el río sale al mar. Endorreico, cuando el río se queda dentro del continente. Y arreico, cuando se seca, se evapora, se filtra. Mira. Llámale a una cuenca reica como cuenca seca, no te hagas problemas. Es mucho más fácil de entenderlo. ¿Sí? ¿Me dejo entender, jóvenes? Sí, profesor. Exo sale, endo se queda dentro y arreico cuando el río se evapora, se filtra, se seca. ¿Ya? Muy bien. El desplazamiento, pues, tiene que ver con la dirección, ¿no? Si nosotros consideramos el territorio peruano, ¿ya? Intentamos representar el territorio peruano, ¿ya? El desplazamiento muchas veces va a depender, ¿no? ¿Ya? Va a depender desde dónde nace y hacia dónde va. Entonces, profe, si nosotros consideramos el mapa político del territorio peruano, ahí está. Los ríos de la costa, por ejemplo, tienen este desplazamiento, ¿no? Nacen en las partes altoandinas y desembocan en el Océano Pacífico. Por lo general tienen este desplazamiento. Entonces, los ríos en la costa son transversales. Conclusión, todos en la costa son transversales. Profe, en la selva, ¿qué ocurre? Tienen un desplazamiento de norte a sur y viceversa. Ya no sería trans, sino longitudinal. El desplazamiento, en este caso, de los ríos de la selva, longitudinal. Y cuando hablamos de la hoya del Titicaca, tenemos que plasmar el lago Titicaca necesariamente, y todos los ríos que van a depositar sus aguas en dicho lago. Todos van hacia el lago, todos van hacia el centro, por eso le llaman radial. ¿Sí? En cuanto a su desplazamiento, por eso le llaman radial, porque todos se dirigen a un colector común, que en este caso vendría a ser el lago Titicaca. ¿Se entiende o no? Creo que con la imagen se entiende mucho mejor. Ya, con la imagen se entiende mucho mejor. Profe, y la desembocadura, que es la parte final de un río puede desembocar de dos maneras. ¿Ya? Puede desembocar en delta o puede desembocar en estuario. Cuando me dicen que un río desemboca en forma de estuario, ¿ya? Es porque ese río desemboca por un solo conducto, por un solo canal. En cambio, cuando me dicen que el río desemboca en delta, es porque ese río va a desembocar por varios canales. ¿Ya? Por varios canales, como una especie de rama. ¿Me dejo entender? A eso se refiere con delta. ¿Sí? ¿Ah? Ahí está. Profe, con respecto el exorreico, tiene que empezar desde el mar y salir a mar, ¿verdad? O también puede empezar dentro del continente. Bueno, todos los ríos nacen en el continente, en la parte alta. Todos los ríos nacen en la parte altoandina, por lo general. ¿Ya? Eso siempre es así. Un río viaja de manera descendente. Entonces, como un río se origina en las partes altas, al descender, muchos ríos pueden salir al mar. Si es que el río logra salir, cuenca exorreica. Si es que el río por X factores cambia de dirección, pero ya no sale al mar, se queda dentro del continente, endorreico. Ahora, ¿cuándo se le va a llamar arreico? Cuando ese río no logra terminar el recorrido, se filtra, se evapora, se seca, desaparece, qué sé yo. Por eso decimos río arreico, río seco. ¿Ya? Claro, necesariamente tenemos que dibujar el extremo siempre y cuando empiece en la parte alta. ¿Ya? Siempre y cuando empiece en la parte alta. ¿Está bien? Listo. Ya está.
Tengo un mapa del territorio peruano, está en la cordillera de los Andes, las cadenas, que eso hemos trabajado la semana pasada, acuérdate, ¿sí? Ahí está. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es una especie de comparación. Pero, profe, ¿es necesario que me aprenda todo el cuadro? No, no, te informo que no. Basta con saber una fila y lo otro lo puedo deducir a partir de la comparación. ¿Ya? Esto es tan fácil, amigo, que muchas características van a manejarse de esta manera. Por ejemplo, supongamos, es una suposición, si son caudalosos. Si aquí son caudalosos, aquí también son caudalosos. En cambio, aquí no cumple esa característica. O sea, las características de la vertiente del Pacífico van a ser similares a las de la hoya del Titicaca. En otras palabras, ya para que me entienda más fácil. ¿Sí? Las características de la vertiente del Pacífico son similares a las de la hoya del Titicaca. ¿Ya? Esa característica no comparte con la cuenca del Amazonas, porque con la cuenca del Amazonas es prácticamente todo lo contrario. En cuanto a origen, ahí sí no va a haber esa característica, ¿no? Porque mira, ¿dónde nacen los ríos de la costa? En los Andes occidentales, en estas cadenas occidentales. Y fíjate cómo van apareciendo los ríos. Mira, mira. Y se van hacia el Océano Pacífico. ¿Están naciendo en los Andes occidentales, sí o no? Ahí lo estás viendo, pues mira. Ahí está. Ah, profe, ya entiendo. ¿Sí? ¿Dónde nacen los ríos de la cuenca del Amazonas? En el nudo de Pasco y nudo de Vilcanota. Eso la semana pasada lo trabajamos. Aquí está el nudo de Pasco y aquí está el nudo de Vilcanota, mira. ¿Ya? Nudo de Pasco, nudo de Vilcanota. Profe, entiendo que en esos nudos van a nacer los ríos de la cuenca del Amazonas. Ahí está, mira. Lo que estoy colocando como una especie de maraña es el recorrido de los ríos de la cuenca del Amazonas. Y si eres observador, claramente te puedes dar cuenta, ¿sí?, que los ríos están naciendo en dichos nudos, ya sea de Pasco, ya sea de Vilcanota. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Ahora, si nos vamos a la hoya de Titicaca, los ríos están naciendo en la cordillera Carabaya y cordillera volcánica. ¿Ya? Vamos a borrar esto por aquí. Y todo esto de aquí es la cordillera Carabaya. Y todo esto de aquí, la cordillera volcánica. En dichas cordilleras se van a originar la mayor cantidad de ríos. Mira, cómo los ríos tienen un desplazamiento hacia el lago Titicaca. Me dejo entender porque es un espacio cerrado. Entonces van a tener un colector común, que en este caso viene a ser el lago Titicaca. ¿Se entiende? ¿Sí? En cuanto a origen, no creo que tengas ningún problema. Ahora, hablemos del curso. Profe, usted me acaba de decir que el curso es la longitud, o sea, pueden haber ríos largos, pueden haber ríos cortos. Conclusión, en la costa, ¿cómo son? ¿Cómo son los ríos de la vertiente del Pacífico? Cortos, profe. Cortos. O sea, todos los de la costa son cortos. Yo los he visto a toditos, ¿ya? Yo los he visto a toditos. He visto al Zarumilla, he visto al Chira, he visto al río Ica, al río Omas, al río Guaura, al río Chillón, al río Cañete, al río, en este caso, Ático, río Carabelí, en Arequipa, río Culebras, río Jequetepec. Todos los ríos de la costa son cortos. Por eso, todos los de la costa son cortos, ahí está. Si lo de la vertiente del Pacífico son cortos, ¿qué pasará con el curso de los ríos de la hoya del Titicaca? Por favor, dedúcelo. Igual, profesor. Igual. Es más, tú te puedes fijar la imagen y es por simple deducción, porque en este espacio pequeñito, en esta cuenca chiquitita, no vas a encontrar pues ríos largos. Eso se sobreentiende. Yo te dije al inicio que la longitud o el curso depende muchas veces del tamaño de la cuenca, ¿no? Y en este caso se dan. Ah, profe, si en la costa son cortos, ¿cómo serán en la selva, por favor? Simple deducción, los ríos de la selva. ¿Cómo será el curso de los ríos Largos. de la selva? Largo, profe. Más, tú sabes que están ahí los ríos más largos del Perú, ¿sí o no? Claro, y aquí son cortos. Ah, profe, como usted nos dijo, ¿no? Cortos, largos, cortos. Y así se va a dar para la gran cantidad de características. ¿Qué es caudal? Cantidad de agua. Los ríos de la costa, te pregunto, ¿tienen mucha cantidad de agua?
¿Tendrán mucha cantidad de agua los ríos de la costa? No, profe. Obviamente que no, ¿sí? Profe, los ríos de la costa no tienen tanta cantidad de agua. No son caudalosos. Aquí está una imagen justamente del río Rímac. En cambio, cuando tú viajas a la selva, la cantidad de agua, mira, esto parece un mar, ya, cantidad de agua. Profe, ¿y en la olla? No, profe. Ah, profe, ya la tengo. Ya la tengo. O sea que me aprendo una fila y ya le doy la contrariedad, la antonimia y con el otro la sinonimia, ¿no? Porque van a haber muchas características que van a ser similares. Mira cómo es un río, pues, de la olla del Titicaca. Mira. No hay mucha cantidad de aguas. Profe, en cuanto al régimen, los ríos de la costa aumentan, disminuyen, aumenta, disminuye, aumenta, disminuye. ¿Cómo será el régimen? Irregular. Fíjate la imagen del río, ¿sí? Fíjate cómo cambia en verano, mira. Ah, mira, en verano sí parece río, ¿sí? El resto del año da pena. En verano parece río, el resto del año da pena. En verano, mira, cargadito, ¿no? Viene cargadito de agua. El resto del año da. Ah, profe, como varía mucho, irregular. En la selva no ocurre eso, pues. En la selva las lluvias son constantes. Por ende, que este mismo caudal que estás viendo prácticamente se mantiene todo el año, porque las lluvias son constantes. Profe, ¿cómo será en la olla del Titicaca? Fíjate la imagen, ¿ya? Entonces, aquí es irregular, en la selva es regular y en la olla también es irregular. Fíjate la imagen de este río, cómo cambia en verano. Este es el río Ramis sin lluvia, bueno. Este es el río Ramis con lluvia. Ah, o sea que la cantidad de caudal depende de las lluvias en la sierra, claro que sí. ¿Me dejo entender? ¿Se entiende, jóvenes? Sí, profe. Ya está. Profe, el torrente, oye, Luchito, ese río es torrentoso, no te vayas a meter, tiene fuerza. El torrente tiene que ver con la fuerza, ¿sí? ¿Cómo son los ríos de la costa? Sí son torrentosos porque hay mucha pendiente. O sea, en la costa hay pendiente. Como en la costa hay mucha pendiente, hay mucha inclinación, por eso que los ríos bajan con fuerza. Por eso que ese deporte de canotaje se practica en la mayor cantidad de ríos costeños, porque los ríos son torrentosos, ¿sí? Profe, en la selva, ¿cómo son? Tranquilitos, no son torrentosos. ¿Y sabe por qué? Porque toda la selva baja es plana, y al ser plana no tiene pendiente. Y al no haber pendiente, obvio que no tiene fuerza. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Profe, ¿cómo es en la olla de Titicaca? Sí son torrentosos. Ah, profe. Cortos, largos, cortos. ¿No son caudalosos? Sí son caudalosos, no son caudalosos. Irregular, regular, irregular. Sí son torrentosos, no lo son. Y si son, ya está, pues ya la tiene ya. ¿Se puede navegar en un río de la costa? No, profesor. Los ríos de la costa no son navegables, ¿ya? Los ríos de la costa no son navegables. Salvo esos ríos que están al norte, ¿no? Que por estar cerca del Ecuador, que esto es lo que te estoy indicando, mira, que por estar cerca del Ecuador, ¿sí? Van a tener más caudal, o un poquito más caudal que el resto, ¿sí? Van a estar más cargados, porque están cerca del Ecuador, ¿sí? Pero por lo general, todos los ríos de la costa no son navegables. En la selva, ¿cómo es? Aquí lo está viendo en la imagen, pues amigo. Sabes tú muy bien que en la selva la principal vía de comunicación justamente son los ríos, ¿no? Sí, porque los ríos son navegables. Profe, y en la olla del Titicaca no son navegables. Aquí no te confundas con el lago. El lago sí es navegable, pero el tema no tiene nada que ver con los lagos. Estamos hablando de los ríos. O sea que los ríos que están alrededor del lago Titicaca, que terminan depositando sus aguas en dicho lago, no son navegables. No son navegables. ¿Sí? En cuanto a la cuenca, eso sí va a variar un poco, va a variar dependiendo de la perspectiva que tú tengas, ¿sí? Claramente te das cuenta que la mayor cantidad de ríos de la costa que estás viendo por aquí salen al mar. La mayor cantidad salen al mar. Y si los ríos salen al mar, ¿sí? Obviamente que van a ser considerados exorreicos o endorreicos. Si los ríos salen al mar, ¿cómo van a ser considerados, por favor? ¿Exorreicos o endorreicos? Exorreico, ¿no? Porque el prefijo ex significa fuera, están saliendo, ¿ya? Aquí hay una preguntita que no quiero que se me pase. Profe, por un tema de caudal, ¿no? Claro. Aquí voy a colocar la ecuación, ¿ya?
voy a colocar la ecuación y sería importante que lo anoten. Para que un río, ojo, para que un río sea considerado navegable, ya abreviamos por aquí, para que un río sea navegable, vamos a escribirlo un poco mejor ya, para que un río sea navegable, ¿qué características debe tener? Para que un río sea navegable, tiene que tener caudal. O sea, sí tiene que ser caudaloso. ¿Ya? Sí tiene que ser caudaloso. Pero a esto le tienes que sumar que no tiene que ser torrentoso. Fíjate la ecuación bonita que se forma, mira. ¿Ya? Para que un río sea navegable, tiene que tener mucho caudal y no tiene que ser torrentoso. ¿Sí? Porque si el río es torrentoso, la embarcación se vuelca. Y si el río no tiene caudal, obviamente que esa embarcación no se va a poder mantener a flote, creo dejarme entender, ¿no? Sí, esa fórmula está bastante interesante, ¿sí? Claro, ahí está. O sea, como para que la puedas colocar ahí en tu cuarto, un papelote. ¿Ya está? Sí, ahora que me lo preguntan, ahí está. ¿Sí? Entonces, profe, la cuenca y los ríos de la costa se queda dentro del endorreico. Y como en la olla del Titicaca tampoco sale al mar porque todos desembocan en el lago Titicaca, endorreico también. Es lo único que va a cambiar, si es que te das cuenta, porque todas las características prácticamente son similares. ¿Sí? Bueno, y en cuanto al desplazamiento también son características distintas. Los ríos de la costa son transversales, ya te lo demostré en una imagen anterior. Los ríos de la cuenca del Amazonas son longitudinales, norte a sur por lo general, y los de la olla del Titicaca, radial, centrípeta, dicen, porque todos van hacia un colector común que está en el centro, que justamente es el lago Titicaca. ¿Correcto? ¿Sí? Ya estamos terminando prácticamente y solamente faltaría hablar de desembocadura. Un río puede desembocar de dos maneras, en delta o en estuario. Eso ya te lo expliqué. La conclusión a la que vamos a llegar es que todos los ríos del Perú, todos, desembocan en estuario. Así como estás viendo esta imagen del río Rímac, por un solo canal. ¿Sí? Por un solo canal. ¿Correcto? Todos los ríos desembocan en forma de estuario. Hay uno solo que desemboca en forma de delta y es el famoso río Tumbes. De los 159 ríos que tenemos en el Perú, uno solo desemboca en delta. ¿Quién es? El río Tumbes. ¿Ya? Por eso decimos que el único río delta, aquí está, mira, como por aquí viene la desembocadura, por acá una rama, por acá otra rama, por acá otra rama, por acá otra rama. Es un delta. ¿Me dejo entender? Sí. Ahí está. Profe, ¿podría volver a explicar lo de transversal? Eso no me quedó muy claro. Fácil, pues, doctor. Cuando tú te vas a operar, por lo general, esa operación normal, imagínate que tú seas el territorio peruano, te hacen un corte transversal, mira, así te cortan. Ese es el corte transversal. ¿Me dejo entender? Le van a llamar transversal cuando el recorrido es de este a oeste. Mira. ¿Cuándo le van a llamar longitudinal? Cuando el recorrido es de norte a sur. Cuando el recorrido es de norte a sur, mira. ¿Me dejo entender? ¿Sí? O sea, ¿dónde encuentro ríos longitudinales? En la selva, en la sierra. ¿Dónde encuentro ríos transversales? En la costa. Por eso dicen recorrido o desplazamiento transversal. En el caso de la olla del Titicaca, todos van hacia el centro. Todos van hacia el centro. Por eso que no es ni transversal ni longitudinal, sino radial. Todos van hacia el centro, depositando sus aguas en el lago Titi, Universitario de Deportes. ¿Sí? Ahí está. Bien. ¿Alguna pregunta para mí, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Algo que no hayan entendido? Porque este cuadro es determinante. ¿Eh? Fundamental. Vamos, preguntas, dudas, inquietudes, aportes, sugerencias. Algo que no haya quedado claro por ahí. Profe, ese término no lo entiendo, lo podría volver a explicar. Un ejemplito más, profe, no sé. Quiero escucharlo, quiero oírlo. Jóvenes, ¿tienen pulso? ¿Están con vida? Sí, profe. Ya está.
Tu silencio otorga. Sobre los desplazamientos, claro que sí, claro, claro. Lo acabamos de hacer y lo vamos a hacer cuantas veces sea necesario. ¿Ya? Cuando nosotros nos referimos a los puntos cardinales, ¿ya? Ahí están los puntos cardinales, mira. Si no sabes, tú dices, no sé, profe, no sé, mira. Ahí está, no sé. Ya. Ahí están los puntos cardinales. Un desplazamiento longitudinal, hijita, bueno, y para todos, es así. Un desplazamiento longitudinal siempre va de norte a sur. ¿Sí? Un desplazamiento longitudinal. Ahora, un desplazamiento transversal siempre es así, de este a oeste. Considerando lo que te acabo de explicar, fíjate que los ríos de la costa van a nacer en toda esta parte de la cordillera, mira. Mira, mira, mira. Entonces, como los ríos de la costa nacen en esa parte de la cordillera, no tienen otro desplazamiento más que irse hacia el mar, bajar e irse hacia el mar, teniendo un desplazamiento transversal, mira, porque tienen un desplazamiento en este caso de este a oeste. Mira. ¿Me dejo entender? Porque están en la parte altoandina y se desplazan hacia el lado occidental dirigiéndose hacia el mar. Entonces, si yo considero lo que te he explicado, este desplazamiento es transversal de este a oeste. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Sí? Ahora, lo otro, mira. Vamos a borrar todo esto. Acuérdate lo que es longitudinal, mira, norte a sur. Claramente, si eres observadora, si eres muy observadora, el desplazamiento de los ríos de la selva va a estar ubicado entre cadenas, entre la cadena central y la cadena oriental. Si tengo un muro de ladrillos por aquí y tengo otro muro de ladrillos por aquí, no me va a quedar más que otra, vamos a cambiarle de color para que te des cuenta, no me va a quedar de otra que se desplace de esta manera, mira, de norte a sur, por la posición de las cadenas, no sé si me dejo entender. Al estar ubicado entre las cadenas, ¿sí? Van a tener un desplazamiento longitudinal, a diferencia de los que tienen en la costa. ¿Me dejo entender? Ahora sí ya se entiende lo de los desplazamientos. Ya está. Por favor, gracias a ustedes por preguntar. Esto es mi trabajo, ¿ya? Muy bien, chicos, muy bien. Pregunten, no se queden con la duda, por favor. ¿Ya? Y radial centrípeta, obviamente, cuando estamos hablando de que el lago Titicaca, vamos a ampliarlo más. Ya, mira, aquí está el lago Titicaca. Mira. Ahí está el lago Titicaca. ¿No? Y yo tengo todas las cordilleras alrededor, esos ríos, al nacer en las partes altas, no les queda de otra más que dirigirse hacia el centro, pues, hacia el lago Titicaca, mira. ¿Sí? No les queda de otra, ¿no? Entonces, aquí el colector común, ¿quién sería? El lago Titicaca. Y como todos van hacia el centro, tienen forma de radio, radial centrípeta. ¿Sí? Muy bien. Profe, hay términos que también se suelen utilizar que muchas veces a mí me genera confusión, como por ejemplo el cauce, ¿no? ¿Qué cosa me dicen acerca del cauce? Me están diciendo que el cauce es la cavidad por donde pasan las aguas de un río. Fíjate esta imagen del río Rímac. Fíjate esta imagen del río Rímac. Toda esta pared vertical se va hacia abajo y por aquí un tremendo hueco y por aquí se levanta. Eso es el cauce. El cauce es la cavidad por donde van a pasar las aguas del río y aquí lo estás viendo, ¿no? Cuando viene más cargado se incrementa mucho más. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Cauce es la cavidad. Cauce es la cavidad. ¿Ya? Afluente le voy a llamar cuando un río le aporta aguas a un río principal. Yo tengo un río principal, vamos a tratar de plasmarlo por aquí. Suponte que yo tengo un río principal, aquí está el río principal, ya ven. Este es el río principal, ya. Suponte que a partir de este río, por aquí viene un río secundario que le va a aportar aguas. Este sería un río afluente, ¿correcto?
El río afluente es un río que le aporta aguas, ¿ya? Que le aporta aguas a un río principal. Por eso le llaman río tributario, porque tributa, está dando agua al río principal. ¿Cuándo le voy a llamar efluente? Todo lo contrario, cuando ese río le va a quitar aguas. O sea, está sacando aguas del río principal. Ahí le voy a llamar efluente. Entonces, los afluentes que permiten incrementar el caudal, los efluentes que permiten disminuir el caudal. Está facilito eso, sí. Claro. Muy bien. Hemos terminado con este cuadro resumen importantísimo, jóvenes. Si es que hay alguna pregunta, alguna duda, algún aporte, alguna sugerencia. ¿Todo claro, jóvenes? Ya, muy bien. En realidad, este es el resumen de todo. Y si quieres resumir mucho más, basta con aprenderme una fila y el resto lo manejo por antonimia y esto otro lo manejo por sinonimia. Ya está. Y me voy a acordar de todo el cuadro. Porque los términos bien explicados me parece que ya lo entendiste. O sea, caudales, cantidad de agua, y a partir de ahí puedo deducir características. Torrente es la fuerza, depende de la pendiente. Cuenca, ¿no? Exorreica, endorreica, reica. Ya te expliqué eso. No creo que sea complicado. ¿Ya? Muy bien, joven. Muy bien. Ahí está. Avancemos, avancemos. ¿Cuántos ríos y puertos? Todo ya te regalo, ya te la voy a enviar. Sepas, entiende que es muy datero, pero ya muchas veces tienen que recurrir a ese detalle, ¿no? De ser muy datero. Entonces, observas, ¿sí? Solamente te pido que le des una repasadita nada más. Y desde el Zarumilla hasta el Caplina. ¿Ya? Te comento que vamos a hacer un recorrido desde el Zarumilla, ¿ya? Desde el Zarumilla, vamos a pasar por todos estos ríos y vamos a terminar con el Caplina. Obviamente no vamos a considerar todos los más importantes. Y de esos más importantes, vamos a exprimir mucho más, vamos a sipear mucho más y te voy a dar la carnecita. ¿Ya? Muy bien. Ya está. Arrancamos entonces con ese recorrido con Tumbes. La región de Tumbes, como claramente lo ves aquí en este cuadro, tiene dos ríos, ¿no? Los dos ríos son importantes. ¿Ya? ¿Qué vamos a recordar del río Zarumilla? Nace en Ecuador. ¿Ya? El río Zarumilla nace en Ecuador. ¿Ya? Se ha construido una obra hidráulica Bocatoma La Palma en ese río. ¿Ya? Es el río más boreal de la costa. Cuando a mí me dicen que es el río más boreal de la costa peruana, tengo que considerar que en nuestro hermoso y bello territorio hay 4 ríos extremos, ¿no? Río más al norte, río más al sur, río más al este y río más al oeste. Pues. ¿Ya? No sé si me dejo entender por ahí. Ahí está. Intentamos representar por aquí el territorio peruano, ¿ya? Para que veas que todavía hay pulso, ¿sí? Esto es resultado de una adolescencia religiosa, adolescencia de misas, ¿sí? No como tú comprenderás, ¿ya? Vamos con el dato. ¿Cuál es el río, profe, más austral del Perú? El río más austral del Perú se llama río Caplina y obviamente está en Tacna, ¿ya? Es el río más al sur de todo el Perú. Ojo con ese detalle. El río más al norte del Perú, no de la costa es Zarumilla, pero del Perú es un río que forma la frontera con Colombia y yo sé que tú me vas a decir el nombre. Nada. No se te viene a la mente nada. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Putumayo. Claro, pues. El famoso río Putumayo. Ya, el famoso río Putumayo. Ahí está. Es el río más boreal del Perú. El río más oriental de todo el territorio peruano está escrito en inglés justamente, ¿no? Het o Hit significa justamente oriente, parte oriental. ¿No? Y el río más occidental es el río Chira, ubicado en Piura. ¿Ya? Tienes los 4 ríos extremos del Perú.
río más al norte Putumayo, río más al sur Caplina, río más al este río Ojit y río más al oeste río Chira. Cuando a mí me dicen que el Zarumilla es el más boreal, se refiere solamente a la costa peruana. Ojo con ese detalle. ¿Me dejo entender, chicos? ¿Sí? Ahí está. ¿Ya? Sigamos, pro. Forma la frontera con el Ecuador. Bueno, eso lo hemos visto en Perú político. ¿Sí? Eso lo hemos visto en Perú político. Ahí está. De todas las características del río Zarumilla, estamos resaltando el más importante. Por favor, tú puedes hacer tu resumen aparte, ¿eh? Estamos resaltando las características más importantes de cada río. Y si queremos sipear más la información, consideras únicamente lo que está de color lila, ¿ya? De color fucsia, ¿ya? Ahora, con respecto al río Tumbes, nace también en Ecuador, nace con el nombre de Puyango. Una vez que ingresa al territorio peruano, recién se llama Tumbes. Puyango se le llama en el territorio ecuatoriano, ¿sí? ¿Te acuerdas de Aguas Verdes, no? Aguas Verdes, Huaquillas, pues son las fronterizas. Claro. El Tumbes es el único río navegable de la costa y esa es una característica determinante, ¿sí? Conclusión, el río Tumbes es caudaloso y no es torrentoso, para que sea navegable, pues. ¿Te acuerdas de la ecuación, sí o no? Para que un río sea navegable, tiene que tener mucha cantidad de agua y no tiene que ser torrentoso. Y esa característica lo cumple muy bien el río Tumbes, ¿sí? Porque Tumbes es costa a costa, no tiene sierra, por ende no hay pendiente, ¿sí? Mira, ¿cómo este río no va a ser navegable? Pues amigo, tú dirás, no, profe, ¿es un río de la costa? Sí, es un río de la costa. Por eso que es el único navegable de toda la costa. Ahí sí puedes practicar comercio. ¿Correcto? Una imagen vale más que 1000 palabras. Único delta del Perú, ya te lo demostré anteriormente. Único río costeño con presencia de cocodrilos. Forman esteros y manglares en su desembocadura. Río Zarumilla también lo forma. Y es fronterizo. Solo estoy resaltando 3 características, como para que tú puedas resumir y sipear la información, ¿sí? Van a haber mucha información, pero igual la estamos resaltando, por favor. Quiero que entiendas eso, ¿ya? Llegamos a la tierra del tondero, tierra del chifle, tierra del burro, tierra de los desiertos, tierra de la algarrobina, tierra del chinguirito, ¿no? Tierra de Miguel Grau, ¿sí o no? Claro, pues doctor. Dentro de Piura encontramos el río Chira. Nace en Ecuador. Conclusión, 3 ríos nacen en los Andes ecuatorianos. ¿Quiénes son? El Zarumilla, el Tumbes y el Chira. ¿Ya? Los 3 nacen en los Andes ecuatorianos. Es el segundo río más caudaloso de la costa. ¿Quién es el primero? El río Santa, que está en Ancash. Característica determinante. ¿Eh? Alimenta 2 reservorios de Poechos y San Lorenzo. Esto te lo explico con manzanas. Yo te pregunto a ti, ¿en la costa peruana se practica agricultura, sí o no? Jóvenes, ¿en la costa peruana se practica agricultura, sí o no? Sí. Obviamente. Y para practicar agricultura, oye, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Se practica agricultura en la costa, en los valles costeños, ¿ya? Para practicar agricultura yo no necesito 1 litro de agua, un baldecito, un bidoncito, un tanquecito. No, yo necesito mucha cantidad de agua. Ahora, ¿los ríos de la costa son caudalosos? ¿Los ríos de la costa son caudalosos? No, profe. No. No. Eso no ayuda a la práctica de la agricultura, porque para cultivar yo necesito mucha cantidad de agua. Conclusión, jóvenes, yo sé que ustedes son muy inteligentes, yo confío mucho en ustedes. ¿Por qué se construyen entonces reservorios? ¿Por qué? Con lo que te acabo de explicar, tú lo vas a deducir. ¿Con qué finalidad se construyen reservorios? Reservorios viene de reservar.
guardar, juntar, acumular. Claro, pues, para la agricultura, para las épocas malas, como dice aquí Francesco, ¿no? Más que épocas malas, para las épocas donde el caudal baje considerablemente, pues. Entonces yo reservo agua y no reservo un litro, no reservo una botellita. Mira cuánta cantidad de agua reservo. La cantidad de agua porque la agricultura necesita mucha agua, pues. Se construyen reservorios en la costa porque los ríos no son caudalosos. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces, ¿cuándo van a ser las épocas de acumulación? En verano, porque en verano se incrementa el caudal y como lo dice bien Stephanie, en esas épocas van a juntar agua. Ah, me dejo entender. Sí. Ya es un tema del calentamiento global y otros fenómenos ajenos a lo que estamos hablando. Por aquí ya uno me dice, profe, la mayor reserva de agua de Estados Unidos se está secando. ¿Sí? Ya es un tema de otros factores, el calentamiento global. Acuérdese que en el hemisferio norte las temperaturas son más altas también. ¿Sí? Van a ser factores X los que van a considerar que las reservas, en este caso de otros países, estén acumulando. Obviamente que eso trae consecuencias negativas, ¿ya? Pero creo que el mensaje se entendió claro, ¿no? ¿Sí? Los reservorios se construyen con una finalidad de almacenar agua, ¿sí? Claro, Estados Unidos y México están al norte, ¿sí? Ellos tienen veranos más calurosos que nosotros, por la continentalidad, ¿ya? Ese un minuto, te lo demostró Frontera también con el Ecuador, ¿ya? Pero las características más relevantes están resaltadas en Cajamarca, abastece a la central hidroeléctrica de Curumuy, fácil también. Profe, en todo el recorrido de la costa yo voy a encontrar muchas centrales hidroeléctricas. ¿Eso por qué se va a dar? Porque los ríos de la costa son torrentosos, tienen fuerza para mover turbinas y generar energía eléctrica. ¿Me dejo entender? Y vas a ver en todo el recorrido muchas centrales hidroeléctricas, ¿no? Porque los ríos de la costa tienen fuerza y eso permite generar energía, ¿sí? Primer productor de limón, mango y algodón, ¿sí? El río Piura, y es lo más representativo. O sea, Piura como río tiene importante producción agrícola. Este limón de Chulucana, pues único en el mundo. Ese mango papaya que está viendo, buenazo, ¿sí? Y el algodón de mejor calidad, ¿no? Comparado únicamente con el algodón egipcio, ¿no? Algodón tipo Pima, ¿sí? ¿Qué tal, jóvenes? ¿Están vivos? ¿Todo claro, jóvenes? Todo claro, profe. No, claro, profe. Ojo que estamos resumiendo, por favor, tú puedes agarrar tu cuadernito a un costado y colocar únicamente lo que estamos resaltando, para obviamente hacerlo más entendible, más llevadero, ¿ya? Muy bien, avancemos. Llegamos a la tierra de los huacos eróticos, ¿no? Ahora que está de moda ese famoso huaco, ¿no? ¿Sí? Con su representación que se ha dado a conocer al mundo, ¿sí? Claro. No. León de Nilsson se quiere hacer famoso y me dice, profe, la mayoría de nuestros ríos nacen. No, solamente tres. Es más, te voy a mostrar el mapa, fíjate. Te voy a mostrar el mapa para que no puedas confundir, ¿ya? Solamente 3 ríos nacen en el Ecuador. Aquí en la imagen lo están mostrando. ¿Cuáles son esos únicos 3 ríos que nacen en los Andes ecuatorianos? Ahí tienes el río Zarumilla, el río Tumbes y el río Chira. Claro, si es que hablamos en este caso de la vertiente del Pacífico. En la cuenca del Amazonas hay varios ríos que nacen en Ecuador, eso sí, ¿ya? Pero si nos enfocamos solamente en la costa, son 3 únicos ríos que nacen en los Andes ecuatorianos. Ya en la cuenca del Amazonas, el mismo río Amazonas tiene varios afluentes, ¿no? El Putumayo nace en Ecuador, Cenepa, ¿sí? Entonces nacen en los Andes ecuatorianos. Bien, muy bien. Nos habíamos quedado en la tierra del alfajor, del marja blanco, del quincón, ¿sí? Y aquí tenemos al río La Leche. Nace también en Cajamarca, es el río más limpio de la costa, aunque dicha característica se va perdiendo por un tema de contaminación, ¿sí? Ya fue pregunta de examen, ¿ya? Río más limpio de la costa, río La Leche. No desemboca en el mar, por lo que muchos lo catalogan como un río arreico, ¿sí? Río Lambayeque, nace en Cajamarca también, es conocido como río Chancay y alimenta el reservorio de Tinajones, ¿ya? Esto sí es importante colorearlo, permítame por favor, porque es una característica importante, ¿ya? Permíteme. Ahora sí.
porque es una característica importante, ¿ya? ¿Se puede visualizar, jóvenes? ¿Sí? Ahora sí. Se puede visualizar la característica donde dice alimenta el reservorio de tinajones, ya Sí, profe. resaltado, ya listo, es importante. Ahí está el reservorio de tinajones. ¿Por qué se construye el reservorio? Por la agricultura, ya lo hemos explicado, ¿no? Hay 4 reservorios importantes, ¿eh? Poechos, San Lorenzo en el río Chira, Tinajones, que lo estás viendo en este momento, en el río Chancay, y más adelante hay uno conocidazo, Gallito Ciego, en el río Jequetepeque. Se ha construido la central hidroeléctrica de Carhuaquero, en la presa Cirato, ¿no? En el río Lambayeque, ¿ya? Pero las características más importantes están resaltadas, ¿correcto? La Libertad sí tiene excelente producción agrícola, sí tiene excelente producción agrícola. Jequetepeque, por ejemplo, es un río conocidazo, ¿eh? Nace en Cajamarca y alimenta el reservorio de Gallito Ciego. ¿Y por qué Jequetepeque construye su propio reservorio? Lo que pasa es que Jequetepeque es el principal valle de arroz a nivel nacional. Y tú sabes muy bien, ya tú sabes muy bien que para cultivar arroz se necesita mucha cantidad de agua. El arroz prácticamente crece en un pantanal, mira. Se necesita mucha cantidad de agua para cultivar arroz. Entonces, como los ríos de la costa no tienen mucho caudal, Jequetepeque ha mandado a construir su propio reservorio llamado Gallito Ciego, ¿sí? Si te debes acordar de Chao, de Virú, de Moche, de Chicama, la semana pasada lo hemos recordado, lo hemos establecido, ¿te acuerdas? ¿Sí? La semana pasada lo hemos establecido. Chavimochic, ¿se acuerdan o no? ¿Se acuerdan de la mnemotecnia Chavimochic o no? Claro, Chavimochic, que significa justamente Chao, Virú, Moche, Chicama. Chao, Virú, Moche, Chicama. ¿Sí? Entonces, aquí de la Libertad vamos a resaltar a Jequetepeque con su reservorio Gallito Ciego, principal valle de arroz, y con la mnemotecnia creo que te vas a acordar de estos 4 valles importantes. Con la mnemotecnia Chavimochic, ¿no? Chavimochic. Es más, por aquí abajo lo mencionamos también. Así que permíteme avanzar justamente aquí. El proyecto de irrigación Chavimochic permite irrigar los valles de Chao, Virú, Moche, Chicama utilizando agua del río Salta, ¿correcto? Utilizando agua del río Salta, ¿ya? Hay una preguntita que me gusta por aquí. Stephanie me dice, profe, ¿y cómo funcionan los reservorios? ¿Ya? ¿Cuál es el proceso de reserva? Un reservorio está construido justo en la cuenca, ¿no? ¿Ya? En la cuenca del río. Entonces, lo que se hace es la construcción de un tremendo muro que estás viendo aquí, tremendo muro, para almacenar, ¿ya? Para almacenar. O sea, para hacerlo más gráfico, mira. Yo tengo la tremenda pendiente y lo que se hace es la construcción de un muro, mira. ¿Ya? Ahí está el muro. Al construir un muro considerable, aquí se empieza a almacenar el agua. Obviamente que el recorrido del río era así, bueno. ¿Me dejo entender? Entonces, aquí se empieza a almacenar agua, mira, cualquier cantidad. ¿Ya? Aquí se almacena el agua, se reserva el agua. Se aprovecha de diversas maneras. Piscicultura, como prácticamente es un lago artificial, la piscicultura. En Tinajones, por ejemplo, se pueden pescar recursos hidrobiológicos, ¿ya? Ahora, muy aparte de eso, como están almacenando mucha cantidad de agua, al controlarlos de esta manera, como en la imagen lo estás viendo, al controlarlo de esa manera, pueden dejar caer el agua por fuerza de gravedad, mover turbinas, generando energía eléctrica. Y es lo que muchos reservorios hacen. Al tener un control de la caída del agua, mueven turbinas generando energía eléctrica. Es más, hay una central hidroeléctrica llamada Gallito Ciego, que obviamente está en el curso del mismo reservorio. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces, tiene varias finalidades, ¿no? Para la agricultura, cuando escasee el agua, como central hidroeléctrica, ¿sí? Y como un ecosistema donde vamos a poder, en este caso, criar recursos hidrobiológicos. Sí, es muy interesante, la verdad.
Yo no sabía eso de tinajones. Leyendo lo pude averiguar que se crían peces cualquier cantidad, ¿eh? Cualquier cantidad, porque es un lago obviamente bastante grande. O sea, son monstruosos, miren. Fíjate la imagen, pues una imagen real. Son monstruosos. Sí, ahí está. Muy bien, joven. Muy bonita pregunta, Estefan. Ya, muy bonita pregunta. Ya, bien. Avancemos. Dejamos la libertad, ¿sí? Profe, el aire de Chicama huele rico. El azúcar, pues el azúcar. Y en temporada donde queman el azúcar, más rico todavía. Sí. Las haciendas de Chiclín, Ascope, Chocope, Cartavio, Comal, esas haciendas azucareras, pues desde la época de la aristocracia, ¿no? Cuando los oligarcas, pues eran dueños de todas esas haciendas azucareras. Claro, hasta la actualidad. Azúcar que da miedo. Cualquier cantidad. Por eso te decía justamente el Leoncito que la Libertad tiene excelente producción agrícola. ¿Ya? Muy bien. Ahí está tu jugador favorito. Por fin apareció. Avancemos, ¿ya? Dejamos la libertad, entramos a Ancash, Tierra Hermosa. Hay un montón de ríos, como lo viste en ese cuadrito, pero Santa es el más importante, ¿ya? Nace en la laguna Conococha, en el nudo de Tuco, ¿sí? Es el más caudaloso de toda la costa peruana. Mira, ya parece un río del Amazonas, ¿eh? Es el más caudaloso de la costa. Pasa por Huaráscar, Huáscaras, Yungay, ciudades importantes de Ancash, Callejón de Huaylas, ¿sí? Y ahí está la Suiza peruana, que le llaman. Este pues el Callejón de Huaylas. Cordillera Negra, Cordillera Blanca. Aquí en el medio, Río Santa. Está la negra y la blanca. ¿Por qué la más negra? Este está para el lado de la costa, pues. No tiene nieve. Este está para el lado de la sierra. Y al tener más altitud, está cubierto de nieve, Cordillera Blanca. En esta cordillera se ubica el Huascarán. Y aquí al medio, debajo, está el Río Santa, entre la negra y la blanca. Al erosionar a la negra forma el Cañón del Pato, mira, el Cañón del Pato. Paralelo al río Cañón del Pato está pues una de las carreteras más, se podría decir, peligrosas del territorio peruano. Túneles y túneles y túneles, con una carretera bastante estrecha, ¿no? Que prácticamente es solo un carril, ¿no? ¿Sí? Los que han viajado a la Sierra de Ancash me dan la razón. Alimenta la central hidroeléctrica de Huallanca y el Chorro. Es el más regular de la costa, no varía mucho, ¿sí? Único río longitudinal, aquí está Ancash. Fíjate por qué le llaman longitudinal. Mira, hay un tramo que lo recorre de manera longitudinal. O sea, mientras todos los ríos tienen un desplazamiento transversal, todos, este es el único que tiene un desplazamiento longitudinal. Aunque al final logra salir al mar, ¿no? Pero tiene un tramo longitudinal. Por eso dicen que es el único longitudinal de la costa. Segunda cuenca más extensa de la costa, después del Majes, Arequipa. Tiene tanta cantidad de agua que se da el lujo de abastecer a 2 proyectos de irrigación. Chavimochic en La Libertad, que ya te lo expliqué, ¿sí? Y Chinecas en Ancash, que significa Chimbote, Nepeña, Casma y Sechi. O sea, Santa se da el lujo de irrigar a 2 proyectos de irrigación, darle agua a 2 proyectos de irrigación. Chavimochic y Chinecas. ¿Correcto, jóvenes? ¿Sí? Dejamos la tierra hermosa de Ancash, y vamos. Claro, pues, tiene que detenerse porque solamente es una carrera, parece un carril nomás. Y bien peligroso, ¿eh? Bien peligroso. Y bastante adrenalina, porque al costado nomás está tremendo cañón. Se vuelca el carro, no la cuentas. ¿Ya? Muy bien. Lima, Fortaleza, forma el Valle Cañero de Paramonga, río Fortaleza por el norte. ¿Sí? Río Pativilca, ahí se construyó la central hidroeléctrica de Cagua. Eso fue una pregunta en la escuela de suboficiales de la policía, ¿no? Fue muy datero, ¿eh? Fue muy datero. Central hidroeléctrica de Cagua en el río Pativilca. Supe pasa por la ciudadela de Caral, una ciudadela muy conocida por ti, lo conoces. Huaura forma el valle azucarero de Andahuasi también. O sea, Lima tiene producción agrícola, aunque no lo crean. Azúcar, ¿sí? El río Huaura pasa por Churín, también esa ciudad bonita de las fuentes termales. Chancay Guaral, la producción de naranja, esa naranja de Guaral, naranja guando, sin pepa, buenaza. ¿Sí? Chillón pasa por Canta, Caraballo, Ventanilla, profe, mi barrio, Cono Norte, lugar tranquilo, ¿sí? El río Chillón.
El río Mala, la producción de manzana, la manzana maleña, buenaza, ¿sí? Cañete tenemos el río más largo de Lima y forma el cañón de Tomás. Hay una central hidroeléctrica llamada el Platanal y tú sabes que Cañete pasa por una ciudad muy conocida llamada Lunahuaná. En realidad, darle una repasadita, más que estos ríos, la importancia de Lima se basa en el siguiente río que ahora vamos a mencionar, el imponente río Rin, ¿ya? Ahí lo tienes en imagen. Nace en el Nevado de Ticlio, todo el mundo conoce Ticlio, ¿sí? Ahí está el Nevado de Ticlio. Es el más contaminado de la costa, pero por industria. Esta imagen, mira, de aguas cristalinas, fue justamente cuando estábamos en plena cuarentena. Es lo que te comentaba al inicio, ¿no? Porque el río Rímac de por sí es el más contaminado por la actividad industrial, ¿ya? Es el río más importante, más industrial también, por el centralismo. Forma el cañón del Infiernillo, me imagino que lo has visitado, cerca de Matucana. Conocido como río Hablador, un soldado llamado Rímac se enamora de la hija del Inca, el Inca lo manda a matar, y la historia nos cuenta que siempre el Inca habla y habla y reclamaba el amor de la doncella. ¿Sí? Por eso le pusieron río Hablador. El río Santa Eulalia es su principal afluente, ¿sí? Es su principal afluente. Se han construido presas en el curso del río Rímac, Tamboraqué, Yuracmayo, Antacoto, Cheque. Acuérdate que de la parte Chosica para arriba hay importantes centros de cultivo, ¿no? Frutales que da miedo, ¿no? Entonces las presas se construyen con esa finalidad. Ahora, profe, el río Rímac, como todos los ríos de la costa, tiene pendiente, tiene fuerza, puedo generar energía eléctrica. El río que cuenta con la mayor cantidad de centrales hidroeléctricas justamente es el Rímac. Barba Blanca, Moyopampa, Pablo Borner, Huinco y Huampani son las centrales hidroeléctricas que se han construido en el curso del río Rímac, ¿sí? Se construyó un trasvase. ¿Qué es un trasvase? La construcción de un canal para traer aguas de un lago cercano. Y el lago cercano que pagó Pato, aquí lo tienes en imagen, se llama Marcapomacocha, en Junín. O sea que usted me quiere decir que este lago que estoy viendo permite incrementar el caudal del río Rímac. Sí. ¿Con qué finalidad? De abastecer a la población. Cerca de 32 millones, que 9 millones estén en Lima, eso es una buena cantidad de población y necesita ser abastecido con agua potable. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Están vivos? ¿Aún respiran? ¿Tienen pulso todavía? Recién estamos en Lima, cruzando evitamiento. ¿Están vivos, jóvenes? ¿Alguna pregunta, alguna consulta para poder avanzar? Nos espera la región de las uvas, la región del vino, de la cachina, la sopa seca, el manchapecho, el pan con chicharrón, el algodón, de los frutos secos, claro. Tan, tan vivo como Perú, que no sea malo. Ya no me hagas acordar, Rodrigo, por favor, ya. Muy bien, a ver. Ica, el río Chincha, valle productor de algodón y vid. Pisco también es un río arreico, pero cultiva algodón y vid. O sea, Ica de por sí tiene cultivo de algodón y uva. La planta de la vid justamente nos brinda ese fruto, ¿ya? Pero de todos los ríos es el río Ica el más importante. Es el más arreico, el más seco. Es el más seco de toda la costa peruana. Pero la construcción de un trasvase de la laguna Choclococha, que también está en Junín, le ha permitido incrementar su caudal y como resultado darle esto, la producción de algodón tipo Tangnes. Cuando a mí me hablen de producción de algodón, tienes dos regiones, Piura, con el río Piura, algodón tipo Pima, e Ica, en la región de Ica, con el algodón tipo Tangnes. Entonces, ¿cómo así un río seco va a tener excelente producción? Por el trasvase que han construido. O sea, las aguas de la laguna Choclococha, que la está viendo en imagen,
le están permitiendo al río Ica, considerado el más seco, darle este resultado de producción de algodón. Creo dejarme entender, ¿sí? En Arequipa tienes al río Ocoña, que forma el cañón más profundo del Perú, Cotahuasi, ¿sí? Hay un trasvase del proyecto ARMA, un río Camanama-Jescolca, extracción de camarones, que da ese chupe de camarones de Arequipa lo máximo, bueno, ¿sí? Forma el valle más extenso de la costa. La semana pasada lo hicimos. Valle más extenso de la costa Majes en Arequipa y el río Maje lo forma. ¿Sí? Y forma el cañón del Colca, ¿no? Esto sí es importante colorearlo, por favor. Por eso que lo vamos a hacer en este momento, ¿ya? Permíteme, porque es una característica que no podemos dejar pasar de lado, ¿ya? Muy bien, ahora sí. Permítame, por favor. Nos habíamos quedado en Arequipa, tierra hermosa de Arequipa, ¿sí? Estábamos mencionando características del río Camanama-Jescolca, que forma el cañón del Colca. No es el más profundo, pero es el más turístico. Ahí lo tienes en imagen, ¿sí? La semana pasada también lo hicimos. Chile Vitor cuenta con la mayor cantidad de reservorios. El que tiene la mayor cantidad de centrales hidroeléctricas es el RIMAC, pero el que cuenta con la mayor cantidad de reservorios es Chile Vitor en Arequipa, ¿ya? El reservorio de Pañea, Guada Blanca, Pillones, El Fraile y Los Españoles, ¿ya? Y aporta aguas también a una central hidroeléctrica llamada Charcani. La presencia de centrales hidroeléctricas obedece a que los ríos de la costa son muy torrentosos, ¿correcto? Profe, río Tambo es el más largo de la costa e interdepartamental de la costa, ¿sí? El río más largo de toda la costa no es Rímac, es el Tambo, ¿correcto? No te vayas a confundir. Llegamos a Moquegua, el río Moquegua Osmore, lo le puede llamar de esa manera, es el más contaminado de la costa, pero por minería. Aquí yo llego a una conclusión. En la costa peruana, profe, yo tengo dos ríos contaminados. El Osmore, ¿sí?, que es contaminado por minería, y el Rímac, que es contaminado por industria. Pero si es que a mí me preguntan cuál es el más contaminado de los dos, ¿qué cosa vas a responder, por favor? Vamos, ¿qué cosa responderías? Entre el Osmore y el Rímac, ¿cuál es el más contaminado de la costa peruana? Vamos, chicos, vamos. ¿El Osmore? El Rímac, doctor. Lo que pasa es que por un tema de población, la mayor cantidad de industria se encuentra justamente en la parte de Lima, Lima metropolitana, ¿ya? Y como lo dice Condor y Selene, el río Rímac, ¿no?, es el más contaminado de la costa peruana. Ojo, digo de la costa porque a nivel nacional es el río Mantaro. Y ya llegamos a esa parte, ya vamos a llegar, ¿ya? Proyecto de irrigación Pasto Grande, y finalmente terminamos con Tacna para mencionar el río Locumba, que aporta aguas a la central hidroeléctrica de Aricota 1, Aricota 2, y el Caplina, que es fundamental, el río más austral del territorio peruano, ¿sí? Hemos terminado todo el recorrido, me quedan 5 minutos, quiero avanzar, por favor. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Las características más resaltantes las hemos justamente, valga la redundancia, resaltado para que tú puedas tener un repaso más factible, ¿ya? Más llevadero. Vertiente del Atlántico. Tiempo se ha creído, pues, que el río Níger, punto de inicio, ¿sí?, 96 permitió a nivel mundial, ¿sí? Es fluente importante por aquí que se llama Marañón y otro por aquí que se llama Ucayali como inicio del Amazonas. No es así. Tuvimos, ¿ya? Entonces lo que te voy a mostrar es que nace en el Nudo de Pasco, como el río Marañón, aquí lo estás viendo, pero el Ucayali, que fue pregunta de examen de admisión, se forma por la confluencia de dos ríos. Tambo, este es otro Tambo que está en Junín, no es el Tambo de Arequipa, ¿ya? Tambo de Junín con el Urubamba que está en Cusco, ¿ya? Tambo de Junín con el Urubamba que está en Cusco forman al río más largo del Perú. Ríos Perené y Ene. El Perené nace en el Nudo de Pasco, y lo estás viendo. El río Ene se forma por la confluencia de dos ríos, Mantaro, y es un naciente del río Amazonas. En Arequipa, en la cordillera Chila, en el nevado llamado Mismi. Por eso lo han catalogado así, ¿no? Cumbre Nevado Mismi, origen del Amazonas. Desde el Mismi hasta la desembocadura, por eso que lo catalogan como el río más largo del planeta, ¿sí? Aquí tenemos datos, lo voy a pasar rapidito, porque el tiempo nos ha ganado, ¿ya? De los ríos más importantes, mira, por cada mención. El río Ucayali es el más largo del Perú, ¿sí? El Marañón es el más interdepartamental del Perú,
O sea, no vas a encontrar otro río que atraviese más departamentos que el Marañón. Y la mnemotecnia es Chayas, Cajamarca, Huánuco, Ancash, Loreto, La Libertad, Amazonas y San Martín. ¿Sí? Otra característica importante, lo que te dije, el río Mantaro es el más contaminado del Perú. Ahí se ubica la capital metalúrgica del Perú, La Oroya. ¿Sí? Y el río Urubamba, que forma el Valle Sagrado de los Incas. ¿Correcto? ¿Sí? Y ya para finalizar tenemos la hoya del Titicaca, nudo de Vilcanota, la cordillera Palomani, cordillera Carabaya, cordillera La Raya, cordillera Volcánica y Barros. Pero Carabaya y Volcánica son las más importantes. Miren, ahí está la línea de frontera entre Perú y Bolivia, ¿sí? Vamos mencionando los ríos importantes. Río Suches, ¿sí? Forma la frontera Perú-Bolivia. Desemboca en el lago Titicaca. Río Huancané, ¿sí? Río Ramis, es el más largo, caudaloso, minero y pecuario, de la hoya del Titicaca. Río Coata, por aquí, es el más poblado, industrial y energético. Río Cabanillas, es un afluente importante del Coata, ¿ya? Junto con el río Lampa van a formar al Coata justamente. Río Ilave, y el único río que le quita aguas es el río Desaguadero. Conclusión, todos los ríos de la hoya del Titicaca le van a aportar aguas, mientras que el Desaguadero le va a quitar aguas. O sea, es considerado justamente como un río efluente. Mira, ya es el único río efluente del lago Titicaca y cuando le quitó en Bolivia. ¿Correcto? ¿Me dejo entender? ¿Sí? Ahí está. Por aquí tienes un río Mauri chico. Listo, jóvenes. Ahí aparece ese enfermito que todos lo conocemos. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, jóvenes? Hemos terminado el tema de ríos. ¿Ninguna consulta? ¿Todo claro, jóvenes? Todo claro, profe. Bien. Dios mediante nos estamos viendo la siguiente semana, así que cuídense mucho.